Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 10 en adelante, Mateo 13, versículo 10 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias, Señor, por ese tiempo que tenemos aquí en tu casa. El día del Señor, un día para alabarte, para adorarte, para exaltarte, Señor, como iglesia. Y Padre, te rogamos que tú recibas bien de nosotros toda gloria y alabanza, Señor. Sea como ese bálsamo, ese olor grato delante de ti, Señor. Y esa mañana queremos pedirte de una manera especial que seas tú tratando con nuestras vidas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te ruego que me llenes de tu gracia, me llenes de tu poder. Usa de tu siervo como un instrumento útil en tus manos para llevarte tú toda la gloria y la honra, Señor. Glorifícate en ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, la semana pasada dimos inicio a ese mensaje y estuvimos hablando de esa responsabilidad que tenemos de esparcir la buena semilla. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como iglesia, como individuo, como creyente. Estuvimos viendo dos cosas la semana pasada y voy a hacer un recuento rapidito. El tiempo se nos va rápido y quisiera culminar esa mañana con el mensaje. Ahora, lo primero que vimos la semana pasada fue que debemos que en primer lugar salir, ¿verdad? Nuestro trabajo inicia allí, saliendo. Vimos ahí en Mateo 13, en la parábola del sembrador, donde dice el versículo 3, ¿verdad? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, dijimos que para poder disfrutar de los frutos necesitamos, o es importante, salir y trabajar, salir, ¿verdad? Y lo segundo que estuvimos viendo ahí fue ¿qué? Sembrar, ¿sí? Necesitamos salir, necesitamos ¿qué? Sembrar, ¿okay? A veces, la semana pasada estuvimos mencionando cosas por las cuales a veces no salimos. Estuvimos mencionando cosas por las cuales a veces no queremos sembrar, ¿verdad? Hay temores en nuestra vida, hay razones porque traen temores a nuestra vida para no sembrar la buena semilla, para no compartir el mensaje del Evangelio. Y mi hermano, lo que debemos entender primero es la responsabilidad que tenemos, ¿sí? La responsabilidad que está sobre nuestros hombros es 3 personas, 4 personas, 5 personas, no es eso. La responsabilidad que está sobre nuestros hombros es ¿qué? ¿Todo qué? Todo el mundo, toda criatura, como nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15, que debemos predicar el Evangelio ¿a qué?
a toda criatura. ¿Okay? Y esa es la responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Debemos salir y sembrar. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 4 al 9, se nos habla de 4 lugares donde cayó la semilla. El primer lugar es conocido como ¿qué? ¿Están ahí? Junto al camino, exactamente, junto al camino. El segundo lugar es ¿qué? Los pedregales. El segundo lugar es los espinos. Y el tercer lugar, el cuarto lugar es en la buena tierra. La diferencia, ¿verdad? Vimos, la semana pasada estuvimos hablando de esos tres primeros, los primeros 3 caminos mencionados, junto al camino, pedregales y entre espinos. Y vemos que la semilla que cayó en esos lugares fue una semilla improductiva, no dio fruto. Pero la que cayó en buena tierra, esa fue la que dio fruto. Y la Biblia nos habla por lo menos de 3 escalas diferentes del fruto. Hablamos, la primera escala está hablando de ¿cuánto? 100%. La segunda escala, 60%, ¿verdad? La tercera escala, al 30%. Pero no importa la escala, ¿verdad? Lo importante es que esa semilla que cayó en buena tierra estuvo dando ¿qué? Fruto, ¿sí? Y vimos ahí, la semana pasada estuvimos hablando de cómo hacer para dar fruto. La semana pasada estuvimos viendo que todo creyente, todo hijo de Dios, debe estar dando ¿qué? Fruto, ¿sí? La pregunta que debíamos estar analizando es si estamos dando fruto, ¿sí? La Biblia nos habla de fruto que permanece, ¿ok? Bueno, hoy vamos a iniciar con el tercer punto. La semana pasada vimos 2. Vimos el primero de salir, el segundo de sembrar. Pero tenemos el tercer punto y vamos a hablar acerca del enemigo. ¿Sí? Fíjese lo que nos dice Mateo 13, versículo 25. Mateo 13, 25. Y cuando nos está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué? Buena semilla. Y note que ahí el Señor especifica el tipo de semilla, porque semilla puede ser mala semilla, pero en ese caso está hablando de esa buena semilla. Esa buena semilla, ¿qué es? La palabra de Dios, exactamente. Dice, el hombre salió, sembró buena semilla en su campo, pero dice, mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, no se dieron cuenta que alguien había hecho tal maldad de sembrar cizaña entre el trigo hasta que comenzó a salir, hasta que comenzó a brotarse y a ver, ¿verdad? Comenzar a notar las diferencias. Es decir, entre la cizaña y el trigo son muy pocas las diferencias. Tiene que ser alguien experto, ¿verdad? En el campo y que conozca muy bien las semillas para darse cuenta la diferencia entre la cizaña y el trigo. ¿No? Son muy pocas las diferencias. En el tiempo, o sea, cuando ya crece tanto la cizaña como el trigo, es cuando comienza a notarse la diferencia. La cizaña, ¿verdad? No crece más de 1 metro, 1 metro y tantico. O sea, el trigo crece hasta por lo menos 2 metros. Cuando la cizaña crece y llega a su altura máxima, comienza ella a doblarse, ¿sí? Y esa es una de las características de la cizaña. Otra de las cosas, cuando ella comienza a dar esa semilla, comienza a crecer y comienza a florecer la semilla, se ve donde está la semilla, no es, ¿cómo puedo decir? El racimo de la semilla no es tupidito, el trigo sí. Pero todo eso todas esas diferencias comienzan a brotarse ya cuando han crecido. Cuando el trigo ha crecido, cuando la cizaña ha crecido. ¿Okay? La cizaña también es un grano, ¿verdad? Ahí que se puede confundir con el trigo. La diferencia es que la cizaña, si la consumes, te envenenas. El trigo, ¿verdad? El trigo se le saca mucho provecho.
Tenía la harina, ¿sí? ¿Qué más? El arroz, ¿qué más? ¿Perdón? El pan, exacto. Del trigo tenemos muchos beneficios, mucha producción, ¿verdad? Ahora, ahí debemos, el Señor, fíjese, ahí en el Mateo 13, 25, nos enseña que alguien sembró esa cizaña. Y me querido hermano, vemos una vez más, como hemos visto en diferentes oportunidades, cómo Satanás ha querido parar, destruir la obra de Dios. Satanás sabe cómo sabe hacer su trabajo para evitar que la obra de Dios crezca. Por eso es importante. Y fíjense que el mensaje del domingo pasado en la noche tenía que ver mucho con la actitud de nosotros para poder cumplir con esa responsabilidad. Y esta noche vamos a continuar también ese mensaje, pero no lo pudimos terminar la semana pasada. Pero ahí estamos hablando, ¿verdad?, de lo que debemos hacer nosotros para poder cumplir con la responsabilidad que nosotros tenemos. La mañana estamos hablando de la responsabilidad y en la noche estamos hablando de cómo hacer para cumplir esa responsabilidad. ¿Okay? Entonces vemos aquí, el enemigo vino y sembró esa cizaña. Note ahí del versículo 19 de Mateo 13 en adelante al versículo 22. Del versículo 18 el Señor está explicando la parábola del sembrador. Versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y ¿qué hace? ¿Quién la arrebata? Al malo. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción. ¿Y qué más? Por causa de la palabra, ¿qué hace? Tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero ¿qué? El afán de ese siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hace? Ahoga. Ahí se nos está hablando de los tres primeros campos donde la palabra del Señor cayó, pero la semilla no fue productiva. Y note algo, mi querido hermano, la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, vaya conmigo, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? 4:4. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es ese Dios de este siglo? Satanás. Dice, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Y vemos el propósito de Satanás ante la humanidad. El deseo de Satanás es que nadie conozca del mensaje. El deseo de Satanás es que nadie escuche de la palabra de Dios. El deseo de Satanás es que a nadie se le predique del mensaje del evangelio, mi querido hermano. Satanás ha sabido hacer su buen trabajo allá afuera en el mundo para que la gente no busque de Dios. Pero el mayor problema, sabemos lo que Satanás hace allá afuera, sabemos las cosas que Satanás usa para que el incrédulo no conozca al Señor, sabemos lo que Satanás hace para que nadie venga a los pies de Cristo, pero el mayor problema no es tanto lo que hace Satanás allá afuera, el mayor problema está en lo que hace Satanás dentro de la iglesia, en lo que muchas veces Satanás hace en el corazón de los creyentes, mi querido hermano. Ahí es donde está el mayor problema. El cristiano sabe que tiene un enemigo, el cristiano sabe que Satanás es su enemigo, el cristiano sabe que su carne es su enemigo, el cristiano sabe que ese mundo es su enemigo, pero el problema es que Satanás ha usado todas esas herramientas para poder adormecer al cristiano y el que el cristiano no salga a sembrar la semilla y que de manera que esa semilla no produzca fruto. El mayor problema es lo que está logrando Satanás entre los cristianos.
El mayor problema es lo que está alcanzando, es el camino que está recorriendo y que está logrando alcanzar a Satanás en medio de los cristianos, mi hermano. La Biblia me dice clarito, ¿verdad? Que el Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento ahí de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Y sabe, muchos creyentes dirán, bueno, si ya el mundo está en esa situación, ¿para qué salir y predicar el Evangelio? ¿Para qué vamos a ir a sembrar la semilla? ¿Para qué fatigarnos en salir bajo un sol inclemente? ¿Para qué fatigarnos en salir bajo la lluvia? ¿Para qué fatigarnos en dejar nuestra comodidad en casa y ir a sembrar la semilla donde gente no va a querer escucharnos, donde gente no va a querer oír el mensaje de Dios, donde gente no va a querer prestar sus oídos para el mensaje? ¿Para qué fatigarnos si ya Satanás ha cegado el entendimiento de este mundo? Satanás sigue ganando ventajas, mi querido hermano. A mí me llama la atención las cosas, lo que el Señor comienza a explicar en esa parábola del sembrador en cuanto a los caminos. Y fíjese, me llama la atención porque son cosas que el mundo, mi querido hermano, está buscando. El versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Bueno, déjeme decirle algo. La Escritura es un libro tan sencillo que el pecador allá afuera puede entender el mensaje del Evangelio. Primero. Segundo, la palabra de Dios, como bien decimos, es la palabra de Dios. Dios se encarga de redarguir al pecador con su palabra. La Biblia me enseña que la palabra de Dios es como ese martillo que quebranta la piedra. La Biblia me dice que la palabra de Dios es como esa espada que penetra hasta lo más profundo del corazón, discerniendo las intenciones del corazón, mi querido hermano. El problema no es la palabra de Dios, el problema no es el campo que está allá afuera, el problema, mi querido hermano, el mayor problema está en nosotros que no salimos a cumplir nuestra responsabilidad. El Señor nos dice que debemos salir y ¿qué? Sembrar. Yo no entiendo por qué a veces como cristianos nos paramos en decir, pero es que nadie viene, pero es que nadie escucha, pero es que nos rechaza, mi querido hermano. Su trabajo y mi trabajo no es convencer a la gente, su trabajo y mi trabajo no es tratar de producir el fruto de la palabra de Dios, mi querido hermano. Nuestro trabajo es simplemente salir y sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, mi querido hermano, hay cosas que encontramos en la palabra de Dios que allá afuera el mundo no va a entender. El mensaje del Evangelio, aunque está escrito en la Escritura, mi querido hermano, vino el Señor Jesucristo a hacerlo realidad. Y todo el mundo entiende la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El malo, versículo 19. El malo vino y ¿qué hizo? Arrebató. Bueno, eso es lo que ha hecho Satanás. Satanás es experto en hacer difuminar la palabra de Dios en los corazones. Y lo voy a explicar cómo. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene ¿qué? Sino que de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, ¿qué hacen?
tropiezan. Hermano, hemos visto gente venir a los pies de Cristo o venir a hacer una confesión de fe. Comienzan ahí, comenzamos a ver los fieles. Yo siempre les he dicho, mi querido hermano, no más se toma. Se toma de un inconverso que reciba a Cristo para comenzar a recibir problemas. Se toma de un creyente sentado en la banca que tome una decisión para hacer algo para el Señor, para que comiencen a venir problemas. La persecución por causa de la palabra. Ya estoy trabajando ahí dice, yo voy a arreglar mis cosas en mi trabajo para poder estar fiel en la casa del Señor cada vez que se abran las puertas. Voy a arreglar cosas en mi trabajo para poder salir con mis hermanos de la iglesia, para poder ir a compartir el mensaje del evangelio. Voy a arreglar cosas en mi trabajo. No más tomas tú esa decisión y déjame decirte algo, van a comenzar en tu trabajo a exigirte más. Tu trabajo va a comenzar a demandar más de tu tiempo. Van a comenzar a ponerte más responsabilidades en tu trabajo. Te van a llamar, te van a sentar ahí en la oficina, te van a halagar por tu trabajo que has hecho, te van a poner en las nubes, te van a decir, ¿sabes qué? Eres la persona indicada para ocupar el cargo más grande. Pero eso implica más tiempo. ¿Sí? ¿Y dónde está la decisión que tomaste para el Señor? Aquellos que vienen, escuchan el mensaje, reciben a Cristo, y comienzan los problemas en su casa. Comienza su misma familia a rechazarlo, a burlarse, a criticarlo. Dicen, no, si es así, ¿para qué sigo? Tropiezan. No tienen raíz. Yo siempre me he preguntado, ¿eso sucede cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando un creyente sentado en las bancas toma una decisión para servir al Señor? Pero mi pregunta es, ¿acaso allá afuera en el mundo no hay problemas? ¿Acaso allá afuera en el mundo no hay persecución? ¿Acaso allá afuera en el mundo no hay dificultades? ¿Por qué cuando tomamos una decisión para el Señor? ¿Por qué cuando alguien recibe a Cristo y decide servir al Señor, vienen los problemas y dejamos de buscar de Dios? Si igualito los problemas los tenemos allá afuera. Bueno, la razón, el Señor dice aquí, no tiene raíz. Tercero, Primero, el malo quita la palabra de Dios. Segundo, las persecuciones por causa del evangelio se convierten en un tropezadero. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, ¿sí? El que oye la palabra. Vamos a pararme un momentico ahí. ¿En cuál de los tres casos? En el que está junto al camino, el de los pedregales y el de los espinos, ¿cuál de los tres no ha oído la palabra? Todos tres han oído, ¿cierto? Todos tres han oído. Después vamos a hablar de eso. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero ¿el qué? El afán. El afán de ese siglo. El engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. La respuesta de mucha gente es: tengo que trabajar, tengo que proveer para mi casa, tengo que proveer para mi familia. Si no trabajo, no como. ¿Es válida la respuesta? Claro, necesitamos trabajar. El mismo Señor nos enseña que el que no trabaja, que no coma. Pero aquí el Señor nos está hablando del trabajo.
El Señor aquí no está hablando de suplir, ¿verdad? De suplir o cumplir con nuestra responsabilidad. El Señor está hablando aquí ¿de qué? Del afán, mi hermano. Del afán. Y mi hermano, déjeme decirle algo. El mismo Señor, hablando del afán, allá en Mateo capítulo 6, el Señor se toma un buen tiempo de versículo tras versículo tras versículo explicarnos acerca del afán. Y el mismo Señor Jesucristo dice, no, estas cosas, todas estas cosas, no las busca el mundo allá afuera. Claro que sí. El problema es que nosotros muchas veces como cristianos, mi querido hermano, tomamos la actitud del mundo allá afuera. El mundo se afana por las cosas de este mundo. El mundo se afana por tener riqueza. El mundo se afana por tener posesión. El mundo se afana por tener buenas cosas en este mundo, mi querido hermano. Pero déjeme decirle algo. El problema no es el trabajo. El problema no son las actividades. El problema no son las cosas que tenemos que realizar. El problema es en el afán en que nos metemos en el día a día. Que ese afán nos lleva a vivir lejos de Dios. Ese afán nos lleva a hacer las cosas lejos de Dios. Ese afán nos llega a olvidarnos del Señor cuando andamos bien. Y cuando el mismo afán nos lleva a los problemas, cuando el mismo afán nos lleva a las dificultades, es cuando entonces ahí, perdiendo toda la comunión con Dios, ahí nos acordamos de que hay un Dios. El afán. El afán por ese mundo. El afán por buscar las posesiones. Y fíjese, habla de afán. Y habla del engaño ¿de qué? De las riquezas. Hay gente que dice, pero es que un cristiano entonces no puede tener riquezas. El Señor nunca dijo eso. El Señor nunca dijo eso. Lo que el Señor dijo es que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Su afán son las riquezas. Su tesoro es todo lo que este mundo provee. La Biblia dice que donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Vuestros corazones. El mundo vive afanado. Déjeme decirle algo, mi hermano. Cuando un cristiano vive afanado, es un cristiano que anda en pecado. El Señor nos dice que no debemos afanarnos. No os afanéis. No os afanéis. Note algo. El primer camino dice, en el que se fuese, que la semilla que cayó junto al camino dice que el malo la quitó. La semilla que cayó entre pedregales dice que la persecución, por causa de la persecución, tropieza y se cae. Pero en el que fue sembrado, el que cayó entre espinos, dice que el afán y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan. Ahogaron la palabra a tal punto que ha sido ¿qué? Infructuosa. Es decir, una palabra que ha comenzado a brotar, ha dado sus raíces, pero ha llegado a un punto donde todos los afanes de este mundo ha presionado tanto que no pudo dar el fruto que debía de dar. Y así andamos muchos cristianos. Bueno, el afán de este mundo, el vivir en tanto afán de este mundo, atenta contra nuestra propia salud. Atenta con la salud espiritual y atenta con nuestra salud física. Si tan solo nosotros decidiéramos dar nuestro oído a la palabra de Dios, le aseguro, podríamos vivir con menos problemas físicos. Le aseguro, podríamos vivir más gozosos en la obra del Señor. Le aseguro, podríamos vivir más enredados en la obra del Señor y no en este mundo.
Fíjese lo que nos dice ya Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Hablando de la misma parábola del sembrador, versículo 14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Oyen, ¿y qué hicieron? Se fueron. Se fueron. Oyen, pero yéndose. Yéndose tras el afán. Yéndose tras los placeres. Yéndose tras lo que esa vida ofrece. Y no dan fruto. Y creo, hermano, vamos a Lucas 21. ¿Están ahí? Lucas 21, del 25 en adelante, está hablando acerca de esos eventos que se verán en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Note lo que dice desde el versículo 31. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, ¿qué? El reino de Dios. Vamos a pararnos un momentico aquí. Porque cuando el Señor estuvo recorriendo ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, el Señor estaba anunciando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo de aquellos eventos que se van a ver. Y dice: así vosotros, cuando veis que suceden todas estas cosas, sabéis que está cerca, ¿qué? El reino de los cielos. Hermano, la venida del Señor está cerca. No sabemos cuándo va a ser. Lo único que sabemos es que el tiempo, la llegada del Señor a buscar su iglesia está cada vez más cerca, mi hermano. Versículo 32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Déjeme decirle algo, mi hermano. Hay gente que no quiere creer en el Señor. Eso no significa que la palabra de Dios no se va a cumplir. Si usted no cree, igualito la palabra de Dios se va a cumplir. Igual para el creyente. Si usted no cree lo que Dios nos dice, si usted no cumple con su responsabilidad, igualito la palabra de Dios se va a cumplir. Igualito. Versículo 34. Mirad por vosotros mismos, y por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriagueces y de los afanes de esa vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estoy diciendo: cuidado, abre bien los ojos. Presta mucha atención. La venida del Señor está cerca. Y Dios está diciendo: ten cuidado, ten cuidado. Déjame advertirte, no permitas que tu corazón se cargue de las cosas de ese mundo, de los afanes de ese mundo, de los deleites de esa vida. No permitas que tu corazón se cargue. Y mientras está cargado, ahí en el momento que está mayor cargado, venga el Señor a buscar su iglesia. Qué precioso sería que la venida del Señor llegara cuando estemos ganando almas.
Qué precioso sería que la venida del Señor llegara cuando estemos doblando nuestras rodillas y orando por un mundo perdido. Qué precioso sería que la venida del Señor llegara mientras estamos reunidos escuchando y predicando la palabra del Señor. Pero el Señor va a venir, mi hermano. Él va a llegar. Va a venir a buscar su iglesia.